Comienza en el uso del tiempo la diputada Ana Carolina Gallard, de la provincia de Entre Ríos. Bueno, buenas noches a todos. Hoy es un día muy esperado, no solo por mí, sino por Silvia, que está allá, la doctora Cochen, nuestra investigadora estrella en el cannabis medicinal, por el doctor Morante, que es el director del programa de cannabis medicinal del Ministerio de Salud de la Nación, pero sobre todo por Valeria, de Mamá Cultiva, que la veo allá en las gradas, y muchas madres y padres de todo el país que esperan la sanción de una ley que les permita acceder a un tratamiento con el cannabis, a un cannabis seguro y de calidad. También lo veo allí en las gradas a Javier, que es la primer cooperativa entrerriana de cannabis medicinal. Ellos son cultivadores y han conformado esta cooperativa con autorización de la provincia para luego, cuando salga esta ley, poder cultivar y hacer productos con cannabis medicinal. Lo veo a Marcelo Rubinstein, investigador del CONICET, que ha hecho mucho para que hoy estemos acá. Y así puedo mencionarles a muchos de los que fueron parte de la construcción de esta ley. Esta ley, por supuesto, el rol fundamental de las madres, de los profesionales de la salud, de los investigadores, que acompañaron todo este proceso de construcción que empezó allá por el año 2016, cuando las madres vinieron a este Congreso a pedirnos que dejemos de criminalizarlas y dejemos de tratarlas como narcotraficantes. La ley penal en nuestro país establece que una persona que cultiva plantas de cannabis tiene de 4 a 15 años de prisión. La misma prisión para una madre, la misma prisión para un narcotraficante. En ese momento, la diputada Diana Conti había presentado un proyecto y comenzamos el tratamiento en la Comisión de Salud, si bien todos los proyectos tenían cabecera en la Comisión de Legislación Penal. ¿Y por qué en salud? Porque entendíamos que el cannabis era una planta que tenía muchos beneficios y que había madres, padres y muchos pacientes que estaban esperando una regulación para poder acceder a estos tratamientos. La mayoría de ellos accedía al tratamiento de cannabis a través del Charlotte Web, que era un aceite importado de California, como Josefina Lassi, la mamá de Villa Gesell, que seguramente habrán visto o la habrán escuchado en los canales de televisión, que consiguió en su momento un fallo muy importante para que la obra social cubra este aceite. Otros papás y otras mamás como Valeria se arriesgaban su libertad cultivando las plantas en su casa, arriesgando, como contaba Valeria, que si algún día entraban a robar o a violentar su casa, ella no podía hacer la denuncia, porque en ese caso iba a llamar a la policía y no iba a poder terminar siendo presa ella por tener las plantas en el fondo, en el jardín de su casa. Esta era la situación cuando vinieron las madres al Congreso. Allí logramos dictaminar y logramos llegar al recinto en lo que fue la ley 27350, una ley que fue un paso importante para quitar prejuicios, para desmitificar a la marihuana y darle la legitimidad que la planta tenía, porque ya la planta maligna había dejado de serlo y era una planta que traía muchos beneficios para muchas personas. Mi abuelito Carlos, que tenía cáncer, empezó a tomar el cannabis y mi abuela no se animaba a contarle al médico, al doctor Andini en mi pueblo, que estaba tomando el cannabis, porque imagínense, cuando empezó a tratarse esto en el Congreso, había todavía mucho temor, mucho prejuicio. Y mi abuela le llamaba las gotas mágicas. Mi abuela, como muchas personas. Hoy hablamos del cannabis y es común y es usual y muchos lo toman y hay menos prejuicios, pero cuando empezó el tratamiento de esto, era muy difícil y fue difícil para las madres convencer a los diputados de la sanción de la 27350. Por eso fue una ley a medias, una ley que no fue una regulación integral, una ley que vino a garantizar acceso y no lo garantizó, porque el gobierno de ese entonces reglamentó la ley con el decreto 738 de manera restrictiva. Entonces el cannabis era solo para las personas con epilepsia refractaria, según el decreto reglamentario. Según el decreto reglamentario, el artículo 8, que establecía que iba a haber un registro de cultivadores, no fue tal porque nunca se reglamentó.
El artículo de los laboratorios públicos que decía que se iba a promover la producción pública de cannabis a través de los laboratorios públicos nucleados en ARLAP nunca se reglamentó. Con lo cual, esa ley, la 27350, que algunas incorporaciones interesantes pudimos hacerle en este recinto porque nosotros no éramos gobierno y no éramos mayoría, fueron, por ejemplo, permitir los cultivos por parte del INTA y el CONICET. Cultivos experimentales para investigación, porque era una ley de investigación. No había voluntad política en ese momento del gobierno de entonces de hacer una ley que regulara integralmente el proceso productivo, porque se suponía que no había evidencia científica suficiente para que el cannabis sea utilizado por las personas que lo necesitaban y para las diferentes patologías. ¿Qué se decía en ese entonces a la comisión? Para lo único que hay evidencia científica es que el cannabis sirve para la epilepsia refractaria. Por eso terminó siendo una ley insuficiente, una ley corta y una vez sancionada, ¿qué ocurrió? Las familias venían a pedirnos que por favor, ¿dónde conseguían el cannabis? Lo que iba a ser una ley que tenía por objetivo garantizar el acceso terminó frustrándonos, porque las familias tuvieron que seguir recurriendo a la importación o a viajar al exterior y traerlo de manera ilegal de Chile o de Uruguay, países donde se había legalizado. Eso por un lado. Por otro lado, muchas otras familias tuvieron que seguir cultivando la clandestinidad porque seguía penalizado por la ley 23737, la ley de drogas, y seguían arriesgando su libertad para aliviar el dolor de sus hijos. Entonces estábamos en el peor de los mundos hasta que llegó nuestro presidente Alberto Fernández y logramos, con el compromiso, sobre todo de los investigadores, de los profesionales de la salud y de las organizaciones de cultivadores nucleados en el CONICET a través de la RACME, la Red de Cannabis Medicinal, poder proponer una nueva reglamentación, que es lo que hoy conocemos como el decreto 883, que dictó nuestro presidente Alberto Fernández. ¿Qué vino a hacer el decreto 883? A reglamentar nuevamente la 27350 para que haya un registro de cultivadores, el artículo 8 famoso, un registro que le permitió a muchas familias anotarse con la indicación médica y poder acceder al autocultivo de manera legal, teniendo un certificado que les permitía legalmente cultivar. ¿Qué permitió el decreto 883 además? Ampliar las patologías, que fue el espíritu de la ley, pero había sido restringido por el decreto 738, es decir, que sea para todas las patologías que estableciera el profesional médico. ¿Qué logramos también? Que se acepte, a través de la reglamentación, se reglamentó que exista la posibilidad de que las farmacias realicen formulaciones magistrales. ¿Para qué? Para garantizar el acceso para aquellos que no desearan el autocultivo, que puedan ir a la farmacia y los farmacéuticos puedan hacer estos preparados que se conocen como formulaciones magistrales. Y, por supuesto, también se avanzó con el decreto 883 en todo lo que tiene que ver con la capacitación de los profesionales de la salud, porque hay algo que tiene el cannabis que es maravilloso, es una planta que nos enseña todo el tiempo. Y además de curar, además de aliviar el dolor, además de todo eso, cambia un montón de lógicas sociales, entre ellas las de los médicos. Muchas veces el médico es un profesional que tiene el saber hegemónico o ha sido formado y no ha sido formado en el sistema endocannabinoide que descubrió Meyulán, que es un sistema que tenemos dentro del cuerpo que hace que cuando tomamos cannabis se genere que mejora nuestro estado de ánimo, mejora el apetito, mejora la tonicidad muscular. Todo eso que provoca el cannabis es lo que sucede por tener un sistema endocannabinoide. Pues no solo que los profesionales de la salud no han sido formados en ese aspecto, sino que además que venga el paciente y le diga al médico quiero hacer un tratamiento con cannabis, también cambió esa lógica de que es el médico el que prescribe o dice cómo tiene que ser el tratamiento. ¿Y por qué cuento esto? Porque estoy convencida que hoy estamos dando un gran paso como lo dimos con la 27350. Si bien fue una ley que fue incompleta, que fue insuficiente, fue un paso para avanzar. Y creo que hoy estamos dando otro gran paso, porque las provincias que han avanzado y han pedido autorización para proyectos de cultivo experimental con INTA o CONICET, si bien tienen esa autorización,
es el máximo que permite la ley vigente, la 27350. Todas las provincias que tienen autorización para cultivarlo pueden hacer solo para investigación. No están habilitadas a hacer cultivos para producir productos de cannabis que sean comercializados, por lo que explicaba la diputada Mara Brauer. Al ser el tema de los estupefacientes un tema regulado por la ley penal, está penalizado el cultivo, la comercialización, la exportación, salvo autorización. Es esta autorización la que va a expedir la agencia que se va a crear. Este marco regulatorio viene a permitir que esta industria se desarrolle. ¿Por qué? Porque esta agencia va a expedir autorización para cultivar, para producir productos de cannabis, para comercializar y también para exportar. Y tiene un doble beneficio esta industria que se crea, porque va a generar muchos puestos de trabajo, pero también va a generar muchas divisas para nuestro país en un momento que tanto lo estamos necesitando. Y por otro lado, otro argumento que tiene que ver con la salud, y creo que es fundamental de este proyecto, que va a garantizar el acceso a la salud de miles de argentinos y argentinas que están esperando acceder a una sustancia segura y de calidad. Es decir, el Estado que regula, el Estado que controla esa sustancia que muchas veces, y hasta el día de hoy hay que decirlo, las madres y los padres lo consiguen al cannabis para que sus hijos dejen de convulsionar a través de los cultivadores solidarios. Y pienso en Silvia Encinas, de mi provincia, en Rosario del Tala, que tiene unos cultivos maravillosos y que hace un cannabis espectacular. Las veces que la he llamado para que me dé, y me lo da de buena onda, me lo da arriesgando su libertad. Y así les puedo contar un montón de casos donde se exponen muchas personas de la sociedad civil para poder aliviar el dolor y para que el cannabis sea accesible. Ya termino, señor presidente. Le pido disculpas, pero este es un tema que me interesa mucho y que me compenetro, porque hemos estado esperando que llegue este día hace un montón. Y por último, quiero decir que esta ley va a ser fundamental. Es una ley que abre el camino productivo, el camino del desarrollo, el camino de una nueva industria, el camino de generar divisas y puestos de trabajo, y pone a la Argentina a nivel de los requerimientos de los organismos internacionales que establecen la necesidad de que los estados promuevan la creación de marcos regulatorios específicos, como es Uruguay y como es Holanda. No tengan miedo, que acá estamos hablando de uso medicinal. Eso está claro en la ley y no está en discusión. Y fundamentalmente abre el camino a la salud con igualdad, la posibilidad de acceso a una calidad de vida digna, tanto para las personas que presentan alguna enfermedad como para sus familias que sostienen, cuidan, protegen y quieren lo mejor para sus hijos e hijas. Esta ley también es un alivio para el padecimiento, porque el dolor no puede esperar. Quiero dedicar esta ley a Valeria, a Silvia, a Marcelo Morante, a Marcelo Rubinstein, a Brenda, mi asesora, que ha dedicado horas y horas para seguir este tema, y que no vamos a bajar a Victoria Vaca-Paunero también, y a toda mi familia que me escuchó todo el día hablar del tema, y a veces me decía, basta, ya nos cansás, estamos hartos de escuchar decir siempre lo mismo, pero no bajamos los brazos. Acá estamos, y estamos sancionando una ley que nos va a cambiar como sociedad. Hoy nace una nueva industria, hoy nace una industria que va a generar muchos puestos de trabajo, pero que fundamentalmente va a traer salud a muchísimas familias de nuestro país. No quiero dejar por último, siempre me dicen que nunca cierro, no sé cerrar los discursos, me cuesta mucho porque siempre aprovecho el uso de la palabra para decir otra cosa. No quiero terminar este debate sin decir que este es el nuevo paso, esta ley, y saludar a nuestro Poder Ejecutivo Nacional, al ministro Culfas por haber enviado este proyecto, a nuestro presidente, pero todavía falta y nos queda un paso más. Y el paso que viene, sin dudas, es que necesitamos un Estado que acompañe y que proteja, no que criminalice y persiga. Por eso el próximo paso necesario que tiene que dar este Congreso Nacional es discutir seriamente la despenalización del consumo. No podemos seguir penalizando el consumo personal de cannabis. Tenemos que de una vez por todas discutir las cosas como son
y dar ese debate. Por eso creo que esto es un paso más, este marco legal, y que lo que viene es debatir. No podemos mirar para el costado o esconder bajo la alfombra. Si del 2017 para acá muchos vieron aliviado su dolor por tener el aceite para sus tratamientos, fue gracias a ellos, a los cultivadores y a las organizaciones, y a muchos que arriesgaron su libertad. Por todos ellos considero que el próximo paso tenemos que comprometernos todos y todas a despenalización ya, porque no más presos por cultivar. Gracias. Gracias, diputada Galiar.